Ya. Jóvenes, vamos a empezar con la materia de resistencia de materiales. ¿Ya? Es una materia que nos va a servir en el desarrollo de nuestra vida profesional, donde vamos a aprender a dimensionar cada elemento, cada pieza, cada eslabón que puede tener un dispositivo o una máquina. Todas las dimensiones que tiene una máquina no son dadas al azar, sino que son debido al esfuerzo que está siendo sometido la pieza en el funcionamiento, son las dimensiones que tiene que tener. Y esta materia de resistencia de materiales nos va a servir para poder dimensionar, ¿ya? Bajo ciertos principios y leyes de la resistencia de materiales. Vamos a trabajar, ¿ya?, con elementos sólidos, con los esfuerzos externos a los que están siendo sometidos. No, internamente no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que la pieza o el elemento que vamos a ver esté siendo sometido ya sea a esfuerzos de tracción, compresión, corte, aplastamiento, o flexión, o torsión. Esos tipos de esfuerzos los vamos a analizar dentro de la materia de resistencia de materiales. Esto nos va a servir para desarrollar nuestros proyectos, donde cuando nosotros diseñamos algún tipo de mecanismo, algún tipo de máquina para producir, para transformar alguna materia prima, ahí vamos a saber de qué dimensiones, qué esfuerzos están siendo sometidos cada elemento para poder dimensionarlos. Primeramente vamos a ver dentro de los conceptos que tienen que estar bien claros y bien definidos, la resistencia y la rigidez. Yo tengo aquí dos vigas que pueden ser perfiles en I, cuadrados, en T o angulares. Cualquier tipo de perfil puede ser esto, ¿ya? El concepto, por ejemplo, de resistencia, que ese perfil, ¿ya?, yo coloco un perfil, coloco una carga puntual y como resiste, este no me va a fallar, solo que se va a flexar mayor, va a haber una mayor flexión. Aquí va a haber una mayor flecha, ¿ya? Aquí va a haber una mayor flecha, ¿ya? Pero resiste, no falla, ¿ya? A eso le llamamos resistencia. Pero si yo tengo un perfil, ¿ya?, puede ser el mismo, pero un poco más robusto, ¿ya?, donde yo quiero rigidez, voy a proponer la misma carga, pero no se va a flexar tanto, no se va a flexar. Esta mi flecha es menor que esta, ¿ya? Ese es el concepto, por ejemplo, de resistencia y rigidez. Algunas veces nosotros, por ejemplo, queremos rigidez, por tanto, la deformación tendría que ser menos, ¿ya? No es bonito ver, digamos, que yo tenga una estructura donde por alguna carga que yo voy a colocar, se ve que se va a flexar nuestra pieza, nuestro elemento, ¿ya? Se ve flexado, ¿ya? Es como que te causa dudas, como que te causa una desconfianza de que puede fallar cualquier rato. Entonces, para evitar eso, tendríamos que darle un poco de rigidez, para que hacia la vista de nosotros no se note esa deformación, ¿ya? Estos dos conceptos son bien claros, los que tenemos que tener en cuenta, que es de resistencia y de rigidez, ¿ya? Luego de ahí vamos a ver nosotros los esfuerzos, ¿ya? Esfuerzos, ¿ya? Los esfuerzos, o en algunos casos lo llamamos también la tensión, ¿no? Esfuerzo o tensión. Que como les he dicho a principios, vamos a ver
algunos esfuerzos que una pieza puede estar siendo sometida. Por ejemplo, el esfuerzo de tracción, ¿no? El esfuerzo de tracción, que son los más principales, digamos, porque cualquier pieza son dimensionadas de acuerdo al esfuerzo de tracción. Por ejemplo, una cadena, la cadena está siendo sometida a tracción, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una pieza donde yo tengo una fuerza, este tiene una cierta longitud, lo voy a someter a tracción y esto va a tener una deformación, ¿no? Una deformación donde esta longitud va a crecer, ¿ya? Si nosotros seguimos traccionando, esto va a llegar a la rotura. Hay muchos elementos que están siendo sometidos a este esfuerzo, ¿ya? Y las vamos a dimensionar de acuerdo al tipo de esfuerzo que está siendo sometido. También tenemos otro esfuerzo que vamos a ir viendo en la materia a detalle. Ahora tan solo es un pincelazo de lo que más o menos podemos llegar a abarcar dentro de la asistencia de materiales. Otro esfuerzo es el esfuerzo de compresión, ¿no? Donde una pieza la sometemos con una fuerza, ¿eh? Lo que vamos a conseguir con la pieza es de que esto va a llegar a comprimirse, ¿no? Otro esfuerzo es ese, ¿ya? Donde hay piezas que están siendo sometidas a compresión, por tanto, si bien se reduce la altura, pero va a crecer un poco el volumen lateral, ¿ya? Luego también vamos a ver otro esfuerzo, que es el corte, ¿no? El corte, ¿no? El esfuerzo de corte normalmente, lo que nosotros conocemos más facilito es cuando nosotros tenemos una guillotina. Nosotros tenemos una guillotina y le aplicamos una fuerza, ¿no es cierto? Mi pieza va a estar aquí, mi chapa, mi plancha, lo que yo quiera, esto va a realizar un corte, ¿no? Ese es otro esfuerzo de corte, ¿no? Hay materiales que pueden resistir fácilmente a un corte de una determinada fuerza y hay materiales que pueden ser fáciles de cortar, ¿ya? Otro esfuerzo que vamos a ir viendo también es lo que es flexión, ¿ya? Flexión, donde como hemos visto, ¿no? Aquí, esto es una parte del ejemplo de flexión, ¿no? Donde aquí se flexa, ¿no? Debido a una carga. Esta es la flexión, la luz que se produce aquí, la flecha que producimos debido a la flexión que puede existir, ¿ya? A eso le llamamos flexión. También podemos ver vamos a ver otro esfuerzo que es el de torsión, ¿no? El esfuerzo de torsión. Normalmente una pieza puede estar siendo sometida, ¿no? Si esto está bien, está soldado, está empernado, lo que ustedes quieran, ¿ya? Esto tiene una cierta longitud y aquí tengo un momento torsor, ¿no? ¿Ya? Un momento que va a hacer que esto se dé torsión, ¿ya? Que haya un ángulo de desplazamiento aquí. Y por último vamos a ver también la parte de lo que es pandeo, ¿no? Pandeo, vamos a verlo. El esfuerzo de pandeo. Esto normalmente ocurre en piezas de cierta longitud, ¿ya? No es lo mismo compresión. Compresión normalmente es en piezas pequeñas, pero pandeo normalmente vamos a analizar cuando yo tengo
piezas de una cierta longitud, ¿ya? De mayor longitud. Aquí yo tengo una carga, lo que esto va a hacer es, debido a ese esfuerzo de pandeo, esto puede llegar a flexarse, ¿no? Esto lo llamamos flexión lateral, ¿no? Bueno, más o menos es todo esto lo que vamos a ir viendo dentro de la materia, ¿ya? Para lo cual vamos a ir desarrollando a detalle cada uno de estos esfuerzos o tensiones a los que están sometidos las piezas. Muchas gracias por su atención.